¿Sabías esto? Hay objetos antiguos que parecen decirnos, sí, fuimos más raros de lo que creen. Quédate hasta el final, porque algunos de estos objetos no parecen historia, parecen errores del universo. 1. El mecanismo de Anticitera. En 1901, unos buzos encontraron un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Entre estatuas, monedas y restos oxidados apareció una masa de bronce que parecía basura antigua. Pero cuando los investigadores la estudiaron mejor, descubrieron algo absurdo. Era una especie de computadora mecánica de hace más de 2000 años. El mecanismo de Anticitera tenía engranajes diminutos y servía para predecir eclipses, posiciones astronómicas e incluso ciclos relacionados con los juegos deportivos antiguos. Básicamente, mientras muchos pueblos todavía intentaban decidir si mirar al cielo era ciencia o brujería, alguien en Grecia estaba construyendo un calendario cósmico con ruedas dentadas. Lo más inquietante no es que existiera, sino que no tenemos otro objeto igual de esa época. Es como encontrar un iPhone en una tumba romana y que nadie tenga cargador. 2. El disco de Festos. El disco de Festos fue encontrado en Creta en 1908 por el arqueólogo Luigi Pernier. A primera vista parece una galleta de barro que alguien arruinó con sellos raros, pero no, es uno de los objetos más misteriosos de la arqueología. Está hecho de arcilla cocida, tiene signos impresos en espiral por ambos lados y nadie ha logrado leerlo con seguridad. Tiene 45 símbolos distintos, repetidos en una secuencia que parece escritura, pero no encaja claramente con ningún idioma conocido. Algunos creen que podría ser un texto religioso, otros un calendario, otros una canción, y otros simplemente admiten lo más honesto. No tenemos ni idea. Lo fascinante es que esos signos fueron estampados, no escritos a mano, como si alguien hubiera inventado una forma primitiva de impresión miles de años antes de Gutenberg. La historia a veces no deja respuestas. Deja un disco de barro y se va riéndose. 3. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich parece el cuaderno de apuntes de un médico medieval que estudió botánica, astrología y pesadillas al mismo tiempo. Está lleno de plantas que nadie reconoce, diagramas extraños, figuras humanas y un texto escrito en un alfabeto desconocido. El pergamino ha sido fechado por carbono entre 1404 y 1438, pero su idioma, su autor y su propósito siguen siendo un misterio. Desde criptógrafos hasta lingüistas han intentado descifrarlo, y el libro sigue mirando a todos como diciendo, bonito intento. Está conservado en la biblioteca Beinecke de Yale, bajo el nombre MS-408. Lo más frustrante es que el texto parece tener estructura real. No son garabatos aleatorios. Hay patrones, repeticiones, secciones organizadas. O sea, alguien sabía exactamente lo que estaba escribiendo. El problema es que nosotros, 6 siglos después, seguimos siendo los invitados que llegaron tarde a una conversación muy rara. 4. Las esferas de piedra de Costa Rica. En varias regiones del sur de Costa Rica, especialmente en el delta del Diquís, aparecieron unas enormes esferas de piedra que parecen demasiado perfectas para haber sido hechas hace más de 1000 años. Algunas apenas caben entre las manos, mientras que otras superan los 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas. Fueron descubiertas en la década de 1930, cuando trabajadores limpiaban terrenos para plantar banano. Al principio, muchos pensaron que escondían oro en su interior y destruyeron varias con explosivos. El resultado fue una enorme decepción. Estaban completamente macizas. Hoy sabemos que fueron elaboradas por la cultura diquís entre los años 300 y 1500 después de Cristo. Se utilizando herramientas de piedra y un paciente trabajo de pulido. Lo que nadie puede explicar con certeza es para qué servían. Algunos arqueólogos creen que marcaban el poder de ciertos caciques o delimitaban espacios ceremoniales. Otros piensan que tenían un significado relacionado con la astronomía. Lo curioso es que muchas estaban alineadas con una precisión sorprendente. Después de décadas de investigaciones, seguimos admirando la habilidad de quienes las fabricaron, aunque el verdadero motivo por el que invirtieron tanto esfuerzo continúa siendo uno de los grandes enigmas de América. 5. Las líneas de Nazca. Si observas el desierto de Nazca caminando por el suelo, apenas notarás unas cuantas marcas sobre la arena, pero cuando un avión comienza a ganar altura, el paisaje cambia por completo. De repente, aparecen gigantescos dibujos de monos,
colibríes, arañas, ballenas y figuras geométricas que solo pueden apreciarse desde el cielo. Fueron creadas por la cultura Nazca entre aproximadamente el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, retirando la capa superficial de piedras oscuras para dejar al descubierto la tierra más clara que había debajo. Algunas figuras miden cientos de metros de largo y han permanecido casi intactas durante siglos gracias al clima extremadamente seco del desierto peruano. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué las hicieron? Hay teorías para todos los gustos. Algunos investigadores creen que eran caminos ceremoniales relacionados con rituales religiosos y el agua, un recurso muy valioso en una región tan árida. Otros sostienen que ciertas líneas estaban alineadas con fenómenos astronómicos. Lo que parece descartado es la famosa teoría de los extraterrestres. No hacen falta visitantes del espacio para explicar la creatividad humana. Aún así, cada vez que un avión sobrevuela Nazca, resulta imposible no preguntarse cómo imaginaron semejantes obras sin poder contemplarlas desde el aire. 6. La batería de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones cerca de Bagdad, apareció un pequeño recipiente de arcilla que, a simple vista, parecía uno más entre muchos objetos antiguos. Sin embargo, en su interior había un cilindro de cobre y una varilla de hierro separados por una capa de asfalto. Décadas después, algunos investigadores propusieron una idea sorprendente. Si aquel recipiente se llenaba con un líquido ácido, como vinagre o zumo de uva fermentado, podía generar una pequeña corriente eléctrica. Desde entonces pasó a conocerse como la famosa batería de Bagdad. El objeto suele datarse entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, aunque su origen exacto sigue siendo debatido. El problema es que no existe ninguna prueba de que realmente se utilizara para producir electricidad. No se han encontrado cables, bombillas ni herramientas que dependieran de energía eléctrica. Muchos arqueólogos creen que simplemente era un recipiente ceremonial o un objeto destinado a guardar pergaminos sagrados. Otros sugieren que pudo emplearse en procesos de galvanoplastia, aunque tampoco hay evidencias concluyentes. Lo fascinante es que un objeto tan pequeño haya provocado una discusión que lleva décadas enfrentando a historiadores, arqueólogos e ingenieros sin que nadie pueda dar una respuesta definitiva. 7. El martillo de Londres. En 1936, una pareja encontró una roca cerca de la localidad de London, en el estado de Texas. Al romperla años después, apareció un martillo de hierro incrustado en su interior. Muy pronto comenzaron las especulaciones. Algunos aseguraban que el martillo tenía cientos de millones de años y que demostraba la existencia de una civilización desconocida mucho antes de los dinosaurios. La historia parecía perfecta para alimentar teorías extraordinarias. Sin embargo, la realidad es bastante menos fantástica. Los estudios realizados indican que el martillo probablemente pertenece al siglo XIX y que quedó atrapado dentro de una concreción mineral, un proceso natural que puede ocurrir en unas pocas décadas bajo determinadas condiciones. Es decir, la roca no necesariamente tiene la misma edad que el objeto que contiene. Aún así, el llamado Martillo de Londres continúa siendo uno de los artefactos más citados en libros y documentales sobre misterios históricos. No porque demuestre la existencia de una civilización perdida, sino porque es un excelente ejemplo de cómo una apariencia sorprendente puede generar leyendas mucho más rápido que las explicaciones científicas. A veces el verdadero misterio no está en el objeto, sino en nuestra facilidad para creer historias increíbles. 8. El mapa de Piri Reis. En 1929, mientras se organizaban antiguos documentos en el Palacio de Topkapi, en Estambul, apareció un mapa dibujado sobre piel de gacela que dejó perplejos a los historiadores. Había sido elaborado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, quien aseguró haber utilizado numerosos mapas más antiguos como referencia, incluidos algunos atribuidos a Cristóbal Colón. El documento muestra con bastante precisión las costas de Europa, África y Sudamérica para una época en la que gran parte del planeta todavía era desconocida para los navegantes europeos. Lo que ha generado más controversia es la parte inferior del mapa. Algunos autores afirman que representa la Antártida siglos antes de su descubrimiento oficial. Sin embargo, la mayoría de los especialistas considera que en realidad se trata de una representación deformada del extremo sur de Sudamérica, algo comprensible dada la información limitada disponible en aquella época.
Aún así, el mapa sigue siendo extraordinario por otra razón. Demuestra el enorme intercambio de conocimientos geográficos entre distintas culturas durante la era de los descubrimientos. Aunque muchas teorías sensacionalistas intenten convertirlo en una prueba de civilizaciones perdidas, el verdadero mérito de Piri Reis fue reunir información de numerosos navegantes y transformarla en una de las cartas náuticas más fascinantes del siglo XVI. 9. El Códice Gigas, la llamada Biblia del Diablo. Pocos manuscritos medievales impresionan tanto como el Códice Gigas. Su tamaño es tan extraordinario que pesa cerca de 75 kilos y mide casi 1 metro de alto. Fue creado a comienzos del siglo XIII en un monasterio de Bohemia, en la actual República Checa, y contiene toda la Biblia en latín, además de textos históricos, médicos y religiosos. Sin embargo, lo que convirtió este libro en una leyenda fue una enorme ilustración del diablo ocupando una página completa. Durante siglos circuló una historia fascinante. Un monje condenado prometió escribir el libro más grande del mundo en una sola noche para salvar su vida. Cuando comprendió que era imposible, habría hecho un pacto con el diablo, quien terminó la obra a cambio de su alma. La realidad es mucho menos sobrenatural. Los estudios paleográficos muestran que el manuscrito fue escrito por una sola persona, pero probablemente durante varias décadas, manteniendo una caligrafía sorprendentemente uniforme. Aún así, nadie deja de sentirse intimidado cuando contempla sus enormes páginas. El verdadero misterio no es si existió un pacto demoníaco, sino cómo un único escriba pudo dedicar tantos años de su vida a una obra tan monumental sin apenas cometer errores. 10. Los Moais de la Isla de Pascua. Cuando alguien piensa en la Isla de Pascua, lo primero que viene a la mente son aquellas gigantescas estatuas de piedra con expresión seria que parecen observar el horizonte desde hace siglos. Los Moais fueron tallados por el pueblo Rapa Nui entre los siglos XIII y XVI, utilizando principalmente roca volcánica extraída del volcán Rano Raraku. Algunas estatuas alcanzan más de 10 metros de altura y pesan varias decenas de toneladas. Lo que sigue despertando preguntas no es solo cómo las esculpieron, sino cómo lograron trasladarlas varios kilómetros hasta sus plataformas ceremoniales. Durante mucho tiempo surgieron teorías extravagantes que hablaban de gigantes o incluso de visitantes extraterrestres. Hoy, la mayoría de los arqueólogos considera que los Rapa Nui desarrollaron ingeniosos sistemas con cuerdas, trineos o técnicas que permitían caminar las estatuas balanceándolas de un lado a otro. Sin embargo, todavía existen detalles que siguen siendo motivo de investigación. Cada Moai representaba a un antepasado importante y simbolizaba autoridad y protección para la comunidad. Cuanto más se estudian estas esculturas, más evidente resulta que fueron el fruto de una sociedad extraordinariamente organizada, capaz de realizar obras monumentales mucho antes de disponer de herramientas metálicas. 11. Las tuberías de Baigong. En una montaña cercana al lago Tozón, en la provincia china de Qinghai, existe un lugar que ha alimentado innumerables teorías durante las últimas décadas. Allí pueden verse unas estructuras tubulares incrustadas en la roca que, a simple vista, parecen antiguas tuberías metálicas. Algunas penetran en la montaña, mientras que otras se dirigen hacia el lago. Cuando comenzaron a difundirse fotografías del lugar, no tardaron en aparecer afirmaciones sobre una base extraterrestre o una civilización desaparecida con tecnología muy avanzada. Sin embargo, la explicación científica apunta en otra dirección. Diversos estudios indican que muchas de esas supuestas tuberías están formadas por minerales ricos en hierro creados mediante procesos geológicos naturales. En algunos casos también se han identificado antiguos moldes dejados por raíces de árboles fosilizadas que, con el paso del tiempo, fueron rellenadas por minerales. Aunque todavía existen aspectos del lugar que siguen estudiándose, no hay pruebas sólidas de que se trate de una construcción artificial. Lo interesante es comprobar cómo nuestro cerebro busca patrones familiares incluso donde la naturaleza lleva millones de años trabajando lentamente. A veces una formación geológica puede parecer mucho más misteriosa que cualquier invento humano. 12. Las figuras de Acámbaro. En 1944, el comerciante alemán Waldemar Julsrud comenzó a adquirir miles de pequeñas figuras de barro encontradas cerca de la ciudad mexicana de Acámbaro. Aquellas piezas representaban personas, animales y criaturas que recordaban sorprendentemente a dinosaurios.
La noticia se extendió rápidamente, y muchos afirmaron que demostraban que seres humanos y dinosaurios habían convivido. Si aquello fuera cierto, habría que reescribir prácticamente toda la historia de la evolución. Sin embargo, las investigaciones posteriores ofrecieron una explicación mucho más razonable. Diversos análisis arqueológicos señalaron que las figuras no procedían de excavaciones científicas controladas y que probablemente fueron fabricadas durante el siglo XX por artesanos locales para venderlas al coleccionista, quien pagaba por cada nueva pieza encontrada. Además, muchas presentan estilos claramente modernos y mezclan elementos históricos imposibles. A pesar de ello, las figuras de Acámbaro siguen apareciendo en documentales y programas sobre misterios antiguos. Son un buen ejemplo de cómo un hallazgo espectacular puede convertirse rápidamente en una leyenda cuando la emoción supera al método científico. La historia real quizás sea menos fantástica, pero también enseña lo importante que resulta comprobar cuidadosamente cualquier descubrimiento extraordinario. 13. La máquina de Saqqara. Entre los objetos encontrados en una tumba egipcia de Saqqara apareció una pequeña pieza de madera que sigue despertando curiosidad desde hace más de un siglo. Descubierta en 1898 y conocida como el pájaro de Saqqara, mide apenas unos 15 centímetros y tiene una forma muy peculiar. Sus alas rectas y su cola vertical hicieron pensar a algunos investigadores que podía tratarse del modelo de un planeador, e incluso hubo quienes afirmaron que los antiguos egipcios conocían principios avanzados de la aerodinámica. De hecho, se construyeron réplicas para comprobar si era capaz de volar. Los resultados fueron interesantes, aunque no concluyentes. La mayoría de los egiptólogos considera que probablemente era un juguete, un adorno ceremonial o la representación estilizada de un ave. Además, le faltan elementos fundamentales para funcionar como un avión. Sin embargo, el debate nunca ha desaparecido del todo. El pequeño objeto demuestra cómo una simple pieza de madera puede despertar enormes preguntas cuando presenta un diseño poco habitual. Quizá nunca sepamos exactamente cuál fue su función original, pero sigue siendo uno de esos artefactos capaces de estimular la imaginación de cualquiera que lo contemple. 14. Los cráneos alargados de Paracas. En la península de Paracas, en la costa sur del Perú, los arqueólogos encontraron cientos de cráneos con una forma sorprendentemente alargada. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y pronto aparecieron teorías que hablaban de seres extraterrestres, especies humanas desconocidas o visitantes de otros planetas. Sin embargo, la explicación histórica está bien documentada. La cultura Paracas practicaba la deformación craneal artificial desde la infancia. Mediante tablillas de madera y vendas ajustadas durante los primeros años de vida, modificaban lentamente la forma del cráneo mientras los huesos todavía eran flexibles. Era una práctica relacionada con el prestigio social, la identidad cultural o el estatus dentro de la comunidad. Lo verdaderamente interesante es que costumbres similares existieron también en otras regiones del mundo, desde Europa hasta Asia. Aún así, algunos cráneos presentan características anatómicas que siguen siendo objeto de estudio y alimentan especulaciones en Internet. La ciencia continúa investigando cada hallazgo con cautela, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia que apoye teorías extraordinarias. La historia demuestra una vez más que las culturas antiguas eran capaces de realizar prácticas que hoy nos resultan difíciles de imaginar. 15. El dodecaedro romano. Entre los objetos más desconcertantes del Imperio Romano existe uno que parece salido de un juego de mesa moderno. Se trata del dodecaedro romano, una pequeña pieza de bronce con 12 caras pentagonales, cada una perforada con un agujero de distinto tamaño y rematada por pequeñas esferas en sus vértices. Hasta hoy se han encontrado más de un centenar en diferentes países europeos, principalmente en territorios que pertenecieron al antiguo Imperio Romano. Lo curioso es que ningún escritor de la época mencionó para qué servían. No existen dibujos, instrucciones ni descripciones. Esa ausencia de información ha dado lugar a infinidad de hipótesis. Algunos investigadores creen que podían utilizarse como instrumentos para realizar mediciones. Otros piensan que estaban relacionados con rituales religiosos o con la adivinación. También se ha propuesto que sirvieran para fabricar guantes de lana o incluso como objetos decorativos de lujo. Ninguna teoría ha logrado convencer completamente a la comunidad científica.
2000 años después de haber sido fabricados, estos pequeños dodecaedros siguen guardando su secreto. Y quizá ese sea precisamente el motivo por el que continúan fascinando tanto a arqueólogos como a cualquier persona que disfrute de los grandes misterios de la historia. 16. La copa de Licurgo. En un museo de Londres se conserva un objeto romano que parece desafiar las reglas más básicas de la física. A simple vista, la copa de Licurgo tiene un color verde opaco. Sin embargo, cuando la luz la atraviesa desde atrás, el vaso cambia por completo y adquiere un intenso tono rojo rubí. Durante siglos nadie entendió cómo era posible semejante efecto. Algunos llegaron a pensar que se trataba de una técnica perdida o incluso de algún tipo de magia antigua. La copa fue fabricada en el siglo IV después de Cristo y representa una escena mitológica relacionada con el rey Licurgo. La explicación llegó mucho más tarde gracias a la ciencia moderna. Los análisis revelaron que el vidrio contiene diminutas partículas de oro y plata de tamaño nanométrico. Esas partículas interactúan con la luz de forma distinta, según el ángulo desde el que se observe. Lo sorprendente es que los artesanos romanos consiguieron este resultado sin conocer la nanotecnología tal como la entendemos hoy. Probablemente descubrieron el efecto mediante ensayo y error. Aún así, sigue siendo increíble pensar que hace más de 1600 años alguien fabricó un objeto cuya tecnología todavía despierta admiración entre científicos e historiadores. 17. El disco celeste de Nebra. En 1999, dos buscadores clandestinos de tesoros encontraron un extraño disco de bronce enterrado en una colina alemana. Lo vendieron en el mercado negro sin imaginar que acababan de descubrir uno de los objetos arqueológicos más importantes de Europa. El llamado disco celeste de Nebra tiene unos 3600 años de antigüedad y muestra incrustaciones de oro que representan el Sol, la Luna y varias estrellas, entre ellas un grupo que recuerda claramente al cúmulo de las Pléyades. Muchos especialistas consideran que es la representación más antigua conocida del cielo nocturno. Lo fascinante es que no parece una simple decoración. Diversos estudios sugieren que pudo servir para sincronizar calendarios solares y lunares, algo fundamental para la agricultura de la Edad del Bronce. Sin embargo, todavía existen detalles cuya función nadie comprende completamente. Algunas placas doradas fueron añadidas tiempo después de su fabricación y su significado continúa siendo debatido. El disco demuestra que hace miles de años nuestros antepasados observaban cuidadosamente el firmamento y desarrollaban conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que solemos imaginar. 18. Las piedras de Ica. En el desierto peruano, cerca de la ciudad de Ica, apareció una colección de miles de piedras grabadas con escenas realmente sorprendentes. Algunas muestran operaciones quirúrgicas, otras representan mapas, animales extinguidos e incluso figuras humanas junto a dinosaurios. Durante décadas fueron presentadas como una prueba de que existió una civilización increíblemente avanzada mucho antes de la historia conocida. El médico Javier Cabrera reunió una enorme colección y defendió apasionadamente esa idea. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas contaron una historia diferente. Varias personas de la zona admitieron haber grabado muchas de las piedras para venderlas a turistas y coleccionistas. Incluso explicaron que utilizaban herramientas sencillas y envejecían artificialmente las superficies para hacerlas parecer antiguas. Eso no significa que todas las piedras tengan el mismo origen, pero sí que gran parte de la colección carece de valor arqueológico. Aún así, el caso sigue siendo famoso porque demuestra hasta qué punto una buena historia puede viajar más rápido que las pruebas científicas. Las piedras de Ica continúan apareciendo en documentales y debates, recordándonos que el misterio también puede ser creado por la imaginación humana. 19. El obelisco inacabado de Asuán. En una antigua cantera de granito situada en la ciudad egipcia de Asuán, descansa un gigante que nunca llegó a ponerse en pie. Se trata del obelisco inacabado, una enorme pieza tallada directamente en la roca que habría medido unos 42 metros de altura y pesado alrededor de 1.200 toneladas. Si hubiera sido terminado, habría sido el obelisco más grande construido por el antiguo Egipto. Lo sorprendente es que todavía permanece unido al suelo porque, durante el proceso de extracción, apareció una gran grieta que hizo imposible continuar el trabajo. Para los arqueólogos, este fracaso terminó convirtiéndose en un regalo. Gracias a él, podemos observar exactamente cómo trabajaban los canteros egipcios hace más de 3000 años.
Se distinguen claramente las marcas dejadas por herramientas de piedra dolerita utilizadas para golpear el granito durante meses. Aunque conocemos bastante bien el proceso de talla, sigue siendo impresionante imaginar cómo pretendían transportar una estructura de semejante tamaño sin maquinaria moderna. El obelisco demuestra que incluso las civilizaciones más brillantes también tenían proyectos que nunca lograban terminar. 20. El pilar de hierro de Delhi. En pleno complejo de Qutba, en Nueva Delhi, se alza una columna de hierro que lleva más de 1600 años desafiando el paso del tiempo. El pilar de hierro fue erigido aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, durante el reinado de Chandragupta II, y mide más de 7 metros de altura. Lo realmente extraordinario no es su tamaño, sino su estado de conservación. A pesar de siglos de lluvias, calor y humedad, apenas presenta señales de corrosión. Durante mucho tiempo surgieron explicaciones fantásticas que hablaban de metales desconocidos o tecnologías perdidas. Sin embargo, los estudios metalúrgicos revelaron que el secreto está en la extraordinaria pureza del hierro y en una fina capa protectora de compuestos de fósforo que se formó de manera natural sobre la superficie. Aún así, fabricar una pieza tan grande con esa calidad hace más de 1500 años sigue siendo un logro impresionante. El pilar demuestra que la antigua India poseía conocimientos metalúrgicos extraordinarios. No es un objeto imposible, pero sí una prueba de que muchas técnicas antiguas alcanzaron niveles de perfección que todavía hoy despiertan admiración. 21. Las tablas Rongorongo de la isla de Pascua. Entre todos los misterios de la isla de Pascua, hay uno que resulta incluso más desconcertante que los famosos moais. Se trata de las tablas Rongorongo, unas piezas de madera cubiertas por pequeños signos grabados con una precisión extraordinaria. Fueron descubiertas por misioneros europeos en el siglo XIX, cuando gran parte de la cultura Rapa Nui ya había desaparecido debido a enfermedades, esclavitud y cambios sociales. El gran problema es que nadie logró conservar el conocimiento necesario para leer aquellos símbolos. Hasta hoy no existe una traducción aceptada por la comunidad científica. Algunos especialistas creen que representan un verdadero sistema de escritura, mientras que otros opinan que podrían ser una forma muy sofisticada de ayuda para recordar relatos y ceremonias orales. Incluso, la dirección de lectura resulta curiosa, ya que las líneas siguen un patrón llamado Boustrofedón inverso. Al terminar una línea hay que girar completamente la tabla para continuar leyendo la siguiente. Cada nuevo estudio aporta pistas, pero ninguna solución definitiva. Las tablas Rongorongo siguen guardando el silencio de una lengua perdida, recordándonos que, a veces, el mayor misterio de la historia no es un objeto, sino las palabras que ya nadie puede comprender. 22. El tesoro de Ringlemere. En 2001, un aficionado a la detección de metales recorría tranquilamente un campo en el condado de Kent, Inglaterra, cuando su detector emitió una señal especialmente intensa. Al excavar, apareció un objeto de oro macizo de unos 20 centímetros de altura que parecía una copa cuidadosamente trabajada. Muy pronto recibió el nombre de la copa de Ringlemere y fue datada en la Edad del Bronce, alrededor del año 1700 a.C. El hallazgo sorprendió a los arqueólogos porque apenas existen recipientes de oro similares en toda Europa. Lo más extraño es que la pieza apareció aplastada, como si hubiera sido doblada deliberadamente antes de ser enterrada. ¿Fue una ofrenda religiosa? ¿Un regalo para una persona importante? ¿O quizá un objeto ritual que debía quedar inutilizado antes de entregarlo a los dioses? Nadie lo sabe con certeza. Las excavaciones posteriores revelaron que el lugar había sido utilizado durante miles de años por distintas comunidades, lo que aumentó todavía más el misterio. La copa continúa siendo una prueba de la extraordinaria habilidad de los orfebres de la Edad del Bronce y de las muchas preguntas que todavía quedan sin respuesta sobre las ceremonias y creencias de aquellas antiguas sociedades. 23. La máscara de Agamenón. Cuando Heinrich Schliemann excavó la antigua ciudad de Micenas en 1876, estaba convencido de haber encontrado la tumba del legendario rey Agamenón, el héroe de la guerra de Troya descrito por Homero. Entre los objetos apareció una espectacular máscara funeraria de oro que cubría el rostro de un difunto. El descubrimiento causó sensación y Schliemann anunció con entusiasmo que había contemplado el rostro del propio Agamenón.
Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que la máscara es varios siglos más antigua que la época en la que, según la tradición, habría vivido el famoso rey. Es decir, no perteneció a Agamenón. Aún así, la pieza sigue siendo uno de los objetos más emblemáticos de la arqueología griega. También existen debates sobre algunos de sus detalles, ya que ciertos investigadores consideran que Schliemann pudo haber restaurado o incluso modificado ligeramente partes de la máscara durante la excavación, una práctica que en el siglo XIX era mucho más común que hoy. Aunque su propietario jamás será identificado con seguridad, la máscara continúa recordándonos que la arqueología a veces encuentra tesoros extraordinarios, incluso cuando las historias que los rodean resultan ser mucho más legendarias que reales. 24. Las momias de Tarim. En pleno desierto de Taklamakan, en la región china de Xinjiang, aparecieron cientos de momias extraordinariamente bien conservadas. Algunas tienen casi 4.000 años de antigüedad y conservan cabello, ropa de lana e incluso rasgos faciales perfectamente reconocibles. Cuando fueron estudiadas por primera vez, llamaron la atención porque muchas presentaban cabello claro, narices prominentes y vestimentas elaboradas con técnicas textiles muy avanzadas. Durante años surgieron teorías de todo tipo sobre su origen. Las investigaciones más recientes, basadas en análisis genéticos, indican que pertenecían a una población local con una historia mucho más compleja de lo que se pensaba y que vivieron relativamente aislados durante miles de años. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas sobre sus costumbres, su lengua y las razones por las que desarrollaron una cultura tan singular en uno de los desiertos más hostiles del planeta. Gracias al clima extremadamente seco, estas momias ofrecen una ventana única hacia la vida cotidiana de comunidades prehistóricas que desaparecieron hace muchísimo tiempo, dejando tras de sí un legado tan fascinante como difícil de reconstruir por completo. 25. Los rollos de cobre de Qumrán. Cuando se habla de los manuscritos del Mar Muerto, casi todo el mundo piensa en antiguos pergaminos escritos sobre cuero o papiro. Sin embargo, entre ellos apareció una excepción verdaderamente extraordinaria. El llamado rollo de cobre no está escrito sobre un material flexible, sino grabado cuidadosamente sobre una fina lámina de cobre que tuvo que cortarse para poder ser leída. Datado aproximadamente en el siglo I después de Cristo, su contenido también resulta muy diferente. En lugar de textos religiosos, enumera decenas de lugares donde supuestamente fueron escondidos enormes tesoros de oro, plata y objetos sagrados. Desde su descubrimiento, numerosos investigadores y aventureros han intentado localizar esos escondites, pero ninguno ha podido demostrar que existieran realmente. Algunos creen que el documento describe riquezas ocultas antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Otros piensan que se trata de un inventario simbólico o incluso de un texto con fines rituales. Lo cierto es que el rollo de cobre sigue siendo uno de los mayores enigmas relacionados con los manuscritos del Mar Muerto. Si aquellos tesoros existieron alguna vez, todavía permanecen ocultos en algún lugar desconocido. 26. El hombre de Tollund. En 1950, dos hermanos que cortaban turba en una ciénaga de Dinamarca encontraron un cuerpo tan bien conservado que pensaron haber descubierto a una víctima reciente de un crimen. Avisaron inmediatamente a la policía, pero la investigación tomó un giro inesperado. Los análisis revelaron que aquel hombre había muerto hace más de 2.300 años, durante la Edad del Hierro. El hombre de Tollund conservaba el rostro, la barba e incluso la expresión tranquila, con un nivel de detalle asombroso gracias a las condiciones químicas del pantano. La cuerda que rodeaba su cuello indicó que probablemente fue ahorcado antes de ser depositado cuidadosamente en la turbera. ¿Fue ejecutado? ¿Se trató de un sacrificio religioso? ¿Era un criminal o una persona importante ofrecida a los dioses? Hasta hoy no existe una respuesta definitiva. Los estudios de su estómago incluso permitieron reconstruir cuál había sido su última comida horas antes de morir. Pocas veces un individuo de hace más de 2 milenios ha permitido conocer tantos detalles de su vida cotidiana, mientras el verdadero motivo de su muerte continúa siendo uno de los grandes misterios de la arqueología europea. 27. El Arca de la Alianza. Pocas reliquias han despertado tanta fascinación como el Arca de la Alianza.
Según la tradición bíblica, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro que contenía las tablas con los 10 mandamientos entregadas a Moisés. Durante siglos, acompañó al pueblo de Israel y posteriormente fue guardada en el primer templo de Jerusalén. Después de la conquista babilónica en el año 586 a.C., el arca desapareció por completo de los registros históricos. Desde entonces han surgido incontables teorías. Algunos creen que fue destruida durante el saqueo de Jerusalén. Otros sostienen que sacerdotes israelitas lograron esconderla antes de la invasión. Incluso existe una antigua tradición etíope que afirma que el arca se conserva en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, aunque nunca ha sido examinada por investigadores independientes. Hasta hoy no existe ninguna prueba arqueológica que confirme su paradero. Precisamente esa ausencia de evidencias ha convertido al arca en uno de los mayores misterios de la historia antigua. Tal vez siga oculta en algún lugar, o quizá desapareció hace siglos para siempre. Lo único seguro es que continúa inspirando investigaciones, libros y expediciones en todo el mundo. La historia todavía guarda secretos increíbles. ¿Cuál de estos objetos misteriosos te dejó con más preguntas? Cuéntamelo en los comentarios.